rato para compartir de nuestras diferentes experiencias, conocimientos, percepciones, apreciaciones de la vida. Entonces, en ese orden de ideas, dándole la bienvenida a cada uno de los que se va conectando. Les agradecemos nos escriban en el chat, si se escucha bien, si nos ven bien, desde qué lugar del mundo se conectan, acerca del tema. Hoy el título de esta transmisión, mi querido Daniel, la religión del amor. Y es que contigo no hay una forma más linda y clara de ponerlo sobre la mesa, porque muchos nombres ha tenido, pero la única, y concuerdo contigo, la única alternativa es que sea la que sea y el nombre que le pongan a ese estilo de vida y a esos parámetros que nos llevan en el camino, pues es el tema del amor, ¿verdad? Así es, buenas tardes, buenas noches primero para todos. Sí, exacto. Más allá del nombre que nosotros le pongamos, que a veces, lamentablemente, a raíz de ponerle un nombre en algún momento y generarse una estructura alrededor de ese nombre que tiene que tener reglas y leyes, que tienen que respetar los integrantes, empiezan a marcarse diferencias con los que piensan distintos al respecto del mismo amor, ¿no? Y entonces, sin querer, resulta que reconocemos o entendemos estar siguiendo el amor, pero al fin nos separa a veces de otras personas que ven el amor de una manera distinta. Y en realidad no es lo que hace el amor nos une más allá de las diferencias. Es decir, siempre habrá diferencias porque somos individuos, pero las diferencias no quiere decir que esto genere o tenga que generar oposición o distanciamiento. Es decir, las diferencias están en nuestras particularidades. Entonces, ¿cómo llevamos el amor adelante, no? A ver, un maestro no es más que un discípulo. Un maestro ha caminado el camino y ha llegado a un punto en que el discípulo todavía no conoce y que el discípulo todavía se encuentra transitando. Pero ambos viven el amor y ambos lo expresan de acuerdo a cómo lo entienden. Es decir, poniendo todo lo que han aprendido de manifiesto a través de todas las formas a través de las cuales nos expresamos, es decir, el verbo, los hechos, ¿no? Los pensamientos, en todo momento estar expresando aquello que fuimos tomando en conciencia. Entonces, si entendemos que la religión es el amor, más allá del nombre que le pongamos, no deberíamos de entender diferencias. Y bueno, y hay personas que siguen tal vez otras religiones que hablan o se consideran como tal, que tienen admitido a lo mejor acudir a veces a las fuerzas, ¿no? Para convencer. Muchas inclusive de las propias ramas del cristianismo en su momento han acudido a eso, ¿no? Persiguiendo a los que tenían, parece, la osadía de conectarse directamente con Dios, ignorándolos a ellos como mediadores. Entonces esto a veces, bueno, los sacaba a ellos de sus casillas y atentaba contra su estructura. No podía ser que haya personas que tengan la libertad de conectarse con Dios cuando ellos están creyendo que para conectarse con Dios hay que hacerlo a través de ellos, ¿no? Pero bueno, ellos mismos transmiten y todos tenemos que entender que somos todos hijos de Dios. Entonces hay que encontrarlo en nuestro corazón y a Dios lo vemos con mucha más claridad y lo entendemos mejor siempre en los hechos amorosos. Es decir, cuando yo veo con amor la vida, más allá de que sea un momento y una situación de dolor, que no quiere decir que no lo sienta el dolor porque veo con amor, pero cuando veo con amor es que lo puedo ver a Dios o Dios me ayuda a ver lo que está pasando, aún en medio de esa oscuridad o de ese momento difícil, ¿no? Y ahí lo vemos a Dios. Eh, Mucha gente está considerando que encontrarse a Dios será el día que uno parta de este mundo, que lo encontrará en algún gran salón donde está sentado en un trono y cosas así.
muy como ostentosas o hollywoodenses, pero es decir, Dios está en el corazón de todos, está en todas partes. Estará en esa forma que nosotros lo imaginamos, pero están muchas otras que ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, para ver, para entenderlo, porque es muy grande, es el todo, hay que estar atento a las partes. Y nosotros somos una parte de él y vivimos en una parte de este universo que puede ser comprendido más claramente si nos abrimos a él que si nos estructuramos en una creencia, ¿no? Que si nos limitamos, si estamos esperando que los demás cambien las cosas para estar bien nosotros, si creemos que hacemos todo bien y los demás son los equivocados. Hay muchas cosas que hay que rever, que hay que cambiar. Y todo esto, bueno, es lo de que siempre yo hablo, que con amor es que lo tengo que llevar adelante. Cuando uno pone amor en lo que hace, la verdad que a uno se le pasa el tiempo y a uno no le interesa y uno se olvida que tiene que descansar y que tiene que comer. Es decir, uno hasta olvida de atender sus propias necesidades por seguir adelante y poner todo en esa labor que estamos llevando adelante. Pero cuando uno no tiene ese amor, verdaderamente uno no se esfuerza demasiado, no pone mucha energía y lo que al fin y al cabo en esa acción uno está sembrando es muy probable que termine trayendo dolor, que nos deje con hambre, es decir, no nos sintamos satisfechos con lo que estuvimos haciendo, ¿no? No nos parezca suficiente, no nos parezca lo apropiado, y bueno, resultará que no nos sentiremos bien en esta vida con lo que nos toca. Pero bueno, esto depende de cómo lo vemos, cómo lo vimos nosotros. Al fin, bueno, volvemos a lo que nos toca hoy y que entiendo que siempre, al fin, es que la única religión es el amor, es decir, lo que nos religa, que ese es el origen de la palabra, ¿no? Religión, es decir, religarse, volver a ligarse, es el amor. Es el camino que transitamos para llegar a la existencia, el del amor de Dios, que por amor nos dio la vida para poder transitando la vida, retornar a Él, pero retornar a Él siguiendo el camino del amor que desde nuestro libre albedrío tenemos que elegir voluntariamente. No podemos esperar que Dios haga esas cosas por nosotros, es decir, lo que a nosotros nos toca hacer, ¿no? Él hace su labor, lógicamente, y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y si no conocemos cuál es, hay que descubrirla. Y la manera de descubrirla es ver con amor la vida. Si uno ve la vida con egoísmo, difícilmente puede descubrir su misión en la vida o el sentido de su vida existencial, ¿no? Ese sentido que hay que encontrar desde el espíritu. Hace unos días, mi querido Daniel, veíamos con mi esposo y con mi hija una película que salió en Netflix en la que hablaban de el cristianismo en los años 70 más o menos, hablaban también de los hippies, fue un movimiento que hubo fuerte en el cristianismo, pero con los jóvenes y con los hippies, que en ese entonces era algo fuerte, ¿sí? Era visto con ojos, como lo decías al principio, no todos teníamos el derecho de estar cerca de Dios y de conectar con Dios, y menos aún personas que fumaban marihuana, y que para ellos era todo paz y amor y que no querían estar bajo el yugo de un trabajo, sino vivir tranquilos, libres y en fin. Pero hablaba de cómo finalmente es eso, es cómo aprendes a quitar esos parámetros, todas esas reglas y leyes que te han venido enseñando a lo largo de tu vida, donde te decían efectivamente como que es como cuando tú vas a ir a hablar con el presidente del país, entonces tienes que primero pasar por este filtro y luego por este filtro y luego por este filtro. Eso es muy de la tierra, es muy mundano. Eh, pero con Dios la cosa es otro cuento. Con Él no necesitamos sino simplemente decir, bueno, acá estoy y ya, o sea, y ni siquiera así mirar, yo hago el gesto de mirar para arriba, pero pues es que puedes mirar para un lado, para el frente, para abajo, mirar hacia ti mismo y ahí está, ¿ves? O sea, no necesitas ni hacer antesala, ni pedir una cita con 6 meses de anticipación,
ni ser lo más perfecto, porque finalmente, ¿qué es lo más perfecto? ¿Ves? Que eso también muchas veces nos lleva a nosotros como a decir, "Ah, no, yo no tengo la capacidad de estar con Dios, no merezco que Dios me hable, no merezco, y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vas a merecer estar si es que Dios está en ti? Es que tú eres ese pedacito de divinidad. Y hablabas de cómo hacer para aceptar desde el amor lo que sucede. Y fíjate que de alguna manera cuando, y eso lo he venido viendo en carne propia, y viendo en carne propia, cuando empiezas a dejar de ver desde la culpa, desde el dolor, desde la rabia, las situaciones, porque todos son como momentos de aprendizaje muy lindos, pero pues claro que cuestan y claro que a veces duelen mucho más de lo que uno quisiera y a veces duran más tiempo de lo que uno quisiera en ese proceso mientras que logra soltar, pero cuando aprendes a verlo con los ojos del amor, definitivamente sí la cosa cambia, es más suave, ¿ves? Es más fácil de asimilar porque entiendes que no es para ti, que no es contra ti, que es por ti, que es en propósito de ayudarte a ti a ser tu mejor versión, a lograr esa evolución en ese proceso de aceptación, en ese proceso de aprendizaje, en ese no seguir como limitado en tú me haces, yo te hago y si quiero te perdono y si no, no te perdono y se acabó y tú no volvemos a hablar nunca, te odiaré por siempre. No, es simplemente aprender que eso que esas personas nos traen y nos sacan de casilla es lo que más debemos amar porque es lo que más nos va a fortalecer a nosotros, es lo que va a lograr que podamos sacar, son esos maestros que llegan a nuestra vida y que cuando tú aprendes a ver ese maestro con amor y no con rabia y no con frustración, porque a veces, claro, el maestro es difícil, ¿ves? Por eso, digo, por eso tiene ese nombre. Y en el colegio uno le dice el novio al maestro, ¿no? Es que es fuerte porque te viene a enseñar cosas que tú a veces no quieres ver y a veces eres testarudo y te centras y dices, no, así no es, y al final del tiempo te das cuenta que sí era como decía el maestro, ¿ves? Y ahí es donde sacas también como ese pedacito de acá del centro y dices, ok, primero acá. Claro, hay que meterle lógica a las cosas muchas veces para no seguir en procesos de, pero si siempre vamos como muy conectados acá, siempre estamos como avanzando, como que dejamos de poner esa resistencia. Pero eso suena muy lindo, Daniel. Acá entre los dos. Acá nos están saliendo corazones por los lados, el arco iris, todo. Yo te escucho y yo, ay, no, pues qué belleza. Pero vaya, pónganlo en práctica. Y entonces para las personas que nos ponen en el grupo, bueno, ¿y qué hago? Y entonces yo cómo hago para dejar de lado a esta persona que me golpea, a esta persona que abusó de mí, cómo hago para ver con amor a esta persona que me está maltratando en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad. ¿Qué hacer ahí, Daniel? ¿Cómo darle manejo a eso? Claro, lo que pasa es que mezclamos las cosas. Nos parece que una persona que o bien nos hace algo que nos daña, o bien es una persona que es dañina y sus acciones llevan y acercan dolor a otro, o lo llevan a obrar de manera injusta, lastimando, es una persona que no merece amor y me cuesta verla con amor. Pero una cosa es la persona, que es un semejante, y otra cosa es lo que hace la persona, que es un individuo semejante a mí. Pero así como esa persona tiene la libertad de hacer como la tengo yo, elige hacer lo que siente está al alcance de su mano. Y también lo que está al alcance de la mano normalmente es lo que hemos adquirido en nuestra formación. Ahora, yo adquirí cosas en mi formación que me transmitió mi familia, que me transmitieron mis padres, que me transmitió el ambiente en el que me movía mientras crecía, pero también adquirí otras cosas cuando empecé a entrar en otros ambientes, ¿no? Hoy hablabas, bueno, de esa película y de los hippies y cosas que en el momento eran fuertes y digo yo, casi que se contagiaban el uno al otro, porque era una postura que resultaba muy conveniente, ¿no? Entonces decidieron tomarla, era como que, bueno, estar cerca de Dios o vivir la espiritualidad era darle rienda suelta a los impulsos y hacer lo que uno sentía y lo que uno tenía era que ser feliz.
y hay muchas cosas que puede que al hacerlas me hagan feliz, pero cuando yo analizo de una manera justa las consecuencias de mis acciones, veo que muchas de las cosas que me hacen feliz muchas veces ocasionan dolor a otro. Entonces, si yo busco de ser justo y es con esa misma vara de justicia mido a todos, no solo lo que me conviene, es en donde a lo mejor tendré que replantearme lo que hago, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay muchas cosas que hay que entender que aunque nos hagan bien a nosotros, nos resultan, o nos hagan sentir bien en el momento, no están bien y no resulta bien. Ahora, como decía antes, si una persona me hace algo o hace algo en contra mío y me hiere, una cosa es la persona, el individuo, y otra cosa es lo que ella hace. Entonces, yo tengo que amar a la persona, no lo que hace. Entonces, lo que hace está mal, pero la persona es un semejante. Si yo miro esto, voy a llegar a la conclusión de que se está lastimando a sí mismo al hacer lo que hace, porque a través de esa acción está generando distanciamiento con sus semejantes. Y una persona que está equivocada y se distancia de sus semejantes, le será y le resultará muy difícil cambiar, porque no encontrará muchas personas dispuestas a acompañarlo en ese proceso de cambio. Le será difícil que entienda un cambio cuando se está guiando por esos impulsos en lugar de estar viendo a los demás y aprender también de sus acciones, ¿no? Es decir, yo tengo que amar al semejante. Si amo al semejante, siento su dolor, lo que tiene que estar pasando, lo que habrá de pasar el día que se dé cuenta de los errores que cometió. Porque yo también he cometido errores, tal vez no de ese calibre, pero yo he cometido errores. Yo hoy me doy cuenta que no puedo cambiar muchas de las cosas que hice. Sí puedo cambiar mi actitud porque aprendí de mucho de lo que hice y me di cuenta en dónde estaba mal y me di cuenta cómo tendría que corregirlo el día de hoy. Entonces hoy estoy atento para no volver a cometer ese error, pero aún cargo en mi conciencia con lo que hice. Entonces, cuando uno piensa, esa persona el día que se dé cuenta de lo que está haciendo, del daño que ocasiona, cuánto va a sufrir. Entonces, si yo puedo ayudarla hoy a que se dé cuenta y comience a cambiar, será mucho menos el sufrimiento que pueda llegar a tener en un futuro cuando se dé cuenta de sus acciones. Entonces, a ver, ¿por qué Jesús vino a la tierra sabiendo que en la tierra había tanta injusticia? Justamente porque al haber injusticia alguien tenía que venir a hablar y a mostrar lo que es la justicia, a mostrar lo que es el vivir en amor, el poner el amor de manifiesto, de lo que la presencia del amor puede conseguir, ¿no? Sanar las enfermedades, puede conseguir resucitar los muertos. Entonces, Jesús decía, a ver, cuando lo fueron a buscar porque su padre había muerto y él estaba a cierta distancia hablando con personas desconocidas, pero por las cuales él vino, le dijeron, tu padre ha muerto y tu madre te llama y tu familia te espera. Y le dijo, ¿mi familia? ¿Cuál es mi familia? Esta es mi familia. Es decir, esas personas que estaban ahí adelante, que no tenían ningún vínculo sanguíneo, pero en definitiva familia eran aquellos con los que se relacionaba desde el espíritu, y sea porque él estaba para dar y los otros necesitaban recibir. Entonces dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Se refirió así sobre su padre. Pero uno dice, qué dureza, ¿no? Qué frialdad, o qué poca expresión de amor parece ser que tuvo en ese momento. No, es decir, nos dijo muertos, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo alusión a esto? Por lo que dije recién, ¿no? El amor resucita muertos. Cuando digo esto, el amor resucita muertos, muchos piensan en Lázaro. Es el muerto que resucitó. El amigo que hacía 3 días estaba muerto, lo resucitó. No, el amor resucita muertos. Nos llamó muertos a los que nos creemos vivos, y que estamos lamentándonos de los que parten. Pero en definitiva le dijo a su familia, los que quedaban, que tenían que velar, que tenían que presentar su respeto a quien había partido,
decir, muertos que iban a enterrar a sus muertos. Es decir, nos habló de muertos en vida. Entonces, ¿cómo resucitamos? Trayendo el amor a nuestra vida diaria y cotidiana. Poniendo amor en lo que hacemos es en donde podemos resucitar. Y si resucitamos, veremos un mundo nuevo, que es lo mismo que vemos siempre, pero de una manera distinta. Entonces, el que está muerto tal vez se lamente de lo que le hacen, vaya en contra con sus pensamientos de aquel que le ocasione un dolor o que obra de manera injusta, esperaría que el mundo lo ponga tras las rejas y le dé su escarmiento, es decir, para que eso se termine o se pague de esa manera, pero hay algo que hay que cambiar, que esas personas no tienen el entendimiento de que hay que vivir en amor y en armonía. Entonces, si no lo entiende, debe de entenderlo, algún día debe entenderlo. Ahora, ¿cómo lo va a entender si nadie se acerca a explicárselo? ¿Por qué nadie se acerca a explicárselo? Porque es una persona que parece no escuchar dos razones. Bueno, hay que ver cómo uno llega y qué es lo que uno le lleva. Yo les he dicho muchas veces, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Si no entendemos que no somos maestros, hay que tomar en cuenta esto como personas, que hay que ver en qué condiciones se encuentra de aprender qué, es decir, qué es lo que necesita. Sí, seguro que tiene que cambiar la actitud, pero ¿por dónde se empieza todo esto, ese cambio, no? No es ir a exigirle, no es ir a reprocharle que lo que hace está mal. A una persona que hace algo equivocado, no hay que ir a marcarle que lo que hace es equivocado. Hay que ir a sugerirle que hay otras alternativas y hay que ir a mostrarle y expresar que se puede hacer de otra manera. No remarcar lo que no quiere ver y lo que le lastima, que es esa verdad que está llevando adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco? ¿Cómo ayudo? Por lo pronto, no reaccionando, queriendo castigar y sintiendo que me provocó y que lo que yo estoy haciendo y el escarmiento que intento darle es y se detonó o se desató a partir de lo que hizo esa persona en contra de mí. Es decir, tengo que ayudarlo y sufro y siento su dolor. Eso es lo que siente un maestro, por eso viene a la tierra, ¿no? Hablábamos de Jesús. Siente que están ciegos. Entonces, al fin y al cabo, están ciegos, como dijo, ciego guía de ciego, le dijo a los sacerdotes del momento. Si están ciegos, las personas en su ceguera tienden a creer en aquel que dice que ve. Pero claro, si al fin uno está ciego, ¿cómo comprueba que el que dice que ve en realidad ve? Entonces, se trata que veamos por nosotros mismos, ¿no? Entonces Dios nos mandó a la tierra para que una persona nos diga que Él existe. Es decir, vinimos a sentirlo y a poder verlo expresarse. Y Dios es amor, Dios es luz, se expresa en la luz y en el amor. Y se expresa a través del amor cuando seguimos ese camino y se convierte en luz a cada paso que damos. ¿Por qué en luz? Porque vamos adquiriendo conocimiento. El ser humano tiene algo muy presente que lo condiciona bastante. Están esperando maestros que ponderen sus logros, más que maestros que le enseñen lo que desconocen. Es decir, esperan que le digan muy bien lo que has hecho, te felicito, no te puedo comparar con nadie porque tu actitud es difícil de ver y de encontrar. Están queriendo que le hablen de lo que ya saben, muy bien todo lo que has aprendido. Nos gusta eso, ¿no? Nos toca el ego con el que vivimos tanto y entonces nos sentimos bien que nos digan. Ahora, si nosotros vamos cada día a la escuela, cada día a clase, nos parece que vamos a crecer, evolucionar y avanzar dentro de la escuela si cada día que vamos el maestro pondera, nos recuerda, nos felicita por lo que hicimos, o si dedica tiempo a enseñarnos lo que ignoramos. Es decir, crecer es avanzar sobre lo ignorado, tomando siempre en cuenta los valores que hemos ido adquiriendo a través del tránsito de nuestra vida. Es decir, para encarar lo ignorado, encarar la oscuridad, es decir, lo ignorado,
con la luz que es el conocimiento. Entonces, así vamos avanzando y vamos acrecentando. Pero las personas se quedan con lo que conocen y suelen negar lo que desconocen. Entonces, ¿cómo si se niega lo que se desconoce, si uno cuestiona cuando dicen algo distinto a lo que uno conoce, cómo uno pretende que el maestro aparezca? Es decir, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. El prepararse no es tan solo, no sé, preparar la casa para invitarlo a sentarse en la casa de uno y que nos hable todo el día, ¿no? Es decir, que nos hable puede ser que nos ayude a que nuestro intelecto se regocije, se instruya, pero después que para poder ver el valor de todo esto que adquirimos intelectualmente, tenemos que verlo en la práctica. El maestro nos va a hablar de la semilla, nos va a hablar de lo que hay dentro de ella, lo que puede llegar a dar a través del tiempo, pero está en nosotros tomar esa semilla y trabajando la tierra, depositarla en ella, trabajar la tierra previamente. A ver, ninguna persona que tenga una semilla y sepa trabajar la tierra, la va a poner en tierra directamente. Hay que preparar la tierra, hay que aflojar la tierra, hay que quitar aquello que está creciendo en esa tierra, que no produce nada que alimente, y que está así extrayéndole a la tierra sus nutrientes y que va a dificultar que crezca aquello que produce, ¿no? Aquello que alimenta. Entonces, hay todo un trabajo previo. Ese trabajo previo es lo que nosotros definiríamos como el trabajo interno, para que pueda entonces el maestro traer esa semilla, ofrecernos, tomarla nosotros, porque reconocemos que es de valor, y estar dispuestos a sembrarla en esa tierra, en el interior. Pero es difícil que crezcan esas semillas que un maestro trae en el interior de un corazón que está lleno de cizaña. Entonces hay que quitar, ¿no? Es decir, ese es el trabajo nuestro. No creer que estamos abiertos a dar lo mejor cuando vivimos demostrándonos, porque si somos sinceros y observamos nuestras acciones, de que no estamos dispuestos y no estamos preparados a tomar de una manera comprometida todo esto. Me gusta meditar, pero cuando tengo tiempo. Me gusta tener paz, pero cuando yo quiero y lo elijo. Me gusta el silencio, pero si es mi decisión en el momento que yo quiero. Es decir, me gustan muchas cosas que parecen ser buenas para el espíritu, pero yo quiero manejarlas a mi gusto y placer. Entonces, hay una tibieza en esa actitud que tenemos que cambiar. Hay que definirse. Mejor que fuerais fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice la escritura. Bueno, ¿qué quiere decir? Hay que tomar una decisión. No podemos estar el domingo en la iglesia y el resto de la semana trabajando para el diablo. Es decir, para todos los impulsos que nos llegan humanos, que nos llevan a hacer cosas que son desamoradas o son desconsideradas, o en donde solo estamos considerando lo que nosotros vamos a adquirir y los beneficios que vamos a recibir, no los perjuicios que podemos estar ocasionándole a otro, ¿no? Yo quiero llegar al mar y tengo que atravesar la playa y no voy pateándole arena a la gente que está tomando sol. Tengo que estar atento a que ellos tienen sus derechos, su libertad de vivir su momento sin que yo esté agrediéndolo porque solo pienso en lo mío, ¿no? Entonces, en la vida tenemos que estar atentos a esto. Esa actitud que debemos de cambiar, pero primero debemos de analizar qué estamos haciendo y qué es lo que queremos para entender qué debemos. Esa actitud y esa disposición de hacer lo que debemos y comprometernos, no solo cuando tenemos ánimo y en otros momentos no, ir ganando esas fuerzas, ese ánimo. Y esa fuerza y ese ánimo y esa voluntad se va fortaleciendo en la medida que va siendo cada vez más claro el objetivo. Porque cuando el objetivo no es claro, no hay mucha voluntad, porque al fin no sé bien en dónde aplicar esa fuerza y si se justifica poner mucha fuerza porque no estoy seguro de que si es lo correcto lo que estoy haciendo. Entonces hay tanta inseguridad, tanta duda, tanta creencia, es decir, falta de seguridad y de firmeza. Cuando tengo la seguridad y pongo todo en fuerza para poder conseguir, tengo que sostenerlo. Esa actitud atrae
al maestro. Es decir, cuando uno está haciendo el esfuerzo por atravesar la oscuridad que le reviste, como luz que somos, buscando de salir al universo para poder ser tomados en cuenta como alguien que se está esforzando por salir, porque nos dieron libre albedrío y nos revestimos de esta oscuridad porque hemos buscado solo beneficios personales. Cuando buscamos unirnos al universo, hay que tomar en cuenta que somos una parte de él, que el universo necesita y que debe de considerar al universo todo. Y sabiendo y siendo consciente que cada cosa que hacemos afecta al universo. No estamos solos, no estamos desconectados de él. Entonces, cuando tenemos esa apertura y vamos teniendo ese entendimiento y salimos de esa oscuridad, es que somos vistos. Es decir, como cualquiera lo entenderíamos, ¿no? Si tengo una luz dentro de una caja fuerte, difícilmente que desde fuera se sepa si está encendida, si está apagada, si es intensa, si es fuerte. Si yo hago el esfuerzo, siendo esa luz, de salir de ese revestimiento, de esa coraza, de ese blindaje, es en donde se ve. Y entonces, bueno, ahí se entiende que estuvo haciendo el esfuerzo que debe hacer. Es la pintura en la Capilla Sixtina, ¿no? El Adán, el hombre, estirando su mano, buscándole llegar a Dios, y Dios haciendo lo mismo, descendiendo con su mano, buscándole llegar a su Hijo. Es decir, nuestro esfuerzo tiene que estar de querer conectarnos. Si en nuestro libre albedrío solo apuntamos a las necesidades del ego, ¿por qué creemos que mereceríamos enseñanza, no? Entonces, el amor es el maestro de todos los maestros. En los cielos se dice que el amor es el amor de los maestros todos, no de todos los maestros, de los maestros todos. Entonces, si queremos tener como maestro el amor, traigámoslo a nuestra vida. Cuando pongamos amor en esa situación, ante esa persona que no me agrada en el trabajo, porque siempre se está abusando, aprovechando, ¿no? Tanto de mi bondad como también de los demás compañeros, y está obrando de una manera egoísta, y siempre me cuesta verla y pensar en ella y me cuesta desearle lo mejor, pero si yo empiezo a ver lo que estará sufriendo por lo que hace, lo que va a sufrir el día que se dé cuenta, es que empiezo a sentir compasión. Es decir, si yo pongo amor en esa situación donde acostumbro no poner amor, es en donde traeré al maestro, que es el amor. Quiero que se entienda esto, el maestro no es que precisamente es una persona o una entidad espiritual que tiene o puede tomar forma de persona, sino que está en cada uno de nosotros como persona también. Y cuando nosotros dejamos salir ese que bien se llama Cristo interno, es decir, el amor de Dios en nosotros, cuando le dejamos salir, le estamos permitiendo que crezca, que se desarrolle. ¿Dónde queremos que crezca el Cristo interno? Rodeado de amor, cuidado, protegido, teniendo una tierra en donde pueda llegar a ser bien recibido y se forme de manera pura. Entonces, si queremos eso, tenemos que salir a enfrentar, pero con amor, con armonía, con propósitos elevados, todo lo que pueda llegar a ser injusto en la tierra, ¿no? Entonces, hay que sentir compasión. Insisto sobre esto que fue parte en un momento de la pregunta, ¿no? Uno que hace ante esa situación. Ya he dicho, palabras de Dios, y son palabras textuales suyas, ¿no? Le dice, al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces, es decir, entendamos que hay un error. Yo no puedo ver con ojos amorosos o condescendientes lo que está mal hecho, pero sí siento compasión por la persona que hace lo que está mal. Y sentir compasión no es solo algo que siento a la distancia. Algo hay que hacer. ¿Qué puedo hacer? Tal vez escapa de mi alcance. Cuidado. No es que estoy obligado, ni yo estoy diciendo que alguien está obligado a hacerlo, que Dios no nos obliga a nada, nos dio libre albedrío. La cuestión es que cuando vamos entendiendo, nosotros sentimos obligaciones, no es que alguien nos obligue. Un maestro no nos obliga nunca a hacer algo,
El maestro nos acompaña en el transcurso de nuestro camino, de nuestra vida, para que con su compañía y su cercanía, su luz, nos ayude a ver con más claridad muchas cosas que encontraremos en la vida para poder entenderlas mejor y que no se compliquen tanto como podrían complicarse si las encontramos en la oscuridad. Entonces, si me encuentro con cosas en la oscuridad, no sé cómo manejarlas, a diferencia de si las encuentro en la luz. Entonces sé que estoy manejando y puedo manejarlas mejor. Cuando no es suficiente la luz interior, está la luz del maestro. Pero para que esté la luz del maestro, uno tiene que ganarse el que se acerque a la vida de uno. Y uno tiene que demostrar que va a valorar lo que él nos trae. Entonces no es que los maestros están lejos y que Dios es inalcanzable, sino que están lo más cerca que pueden estar. Y la distancia a la que se encuentra de cada uno de nosotros, más depende de nosotros que de Él. Entonces, para que pueda estar más cerca, tenemos que nosotros, esto es lo de la pintura en la capilla, ¿no? Es decir, buscar de acercarnos, hacer esa conexión. Ahora, más estamos atentos al camino en la tierra que al camino como espíritu que tenemos que transitar por la tierra. Más estamos en la tierra atentos a lo que podemos adquirir que a lo mejor, bueno, sea un regocijo para nuestras emociones, para nuestra mente, para nuestros proyectos terrenos. Pero está bien buscar sentir armonía, sentir paz en este mundo, pero también hay que ver qué nos vamos a llevar. Si somos espíritus, estamos de paso, sabemos que todos vamos a partir de esta vida por esa puerta que conocemos como muerte, que es parte de la vida, pero que pone fin a una forma que ya no tiene las fuerzas ni la capacidad para poder servir como uniforme en esta escuela para ese espíritu, ¿no? Entonces tiene que abandonarla para volver a tomar otra, para poder seguir adelante con los aprendizajes. Pero si nosotros no estamos aprendiendo lo que es del espíritu, solo valoramos lo que es de la tierra, eso nos volverá a traer a la tierra. Donde están tus ojos está tu corazón, dijo Jesús. Bueno, si los ojos de la persona a lo largo de la vida están en las cosas materiales, lo que lo volverá a traer a la materia es su corazón, ¿no? Porque está conectado con eso. Entonces no es castigo del cielo, no es el karma, está tratando de dar escarmiento, es nuestra realidad. Y para cambiarla hay que cambiar la forma de ver, la forma de obrar, la forma de entender. Tratar de entender que aunque yo tengo una mente propia, puedo tomar decisiones, puedo tomar también decisiones de hacer lo que es bueno para todos, no solo lo que me conviene a mí. Mira, Daniel, que decías, bueno, acá hay varias cosas, yo acá voy tomando nota porque dices cada cosa que me parece tan linda, todo es una forma muy especial de ponerlo en contexto, digamos que de ponerlo fácil de digerir. Y en ese orden de cosas hay varias cosas que he venido tomando nota y una de esas es cuando tú dices que fallamos una vez o al principio fallamos porque estamos en el aprendizaje, que miramos atrás de diferentes cosas que hemos hecho y que de alguna manera sabemos que no fueron lo mejor, no fue nuestra mejor versión en su momento. Y me parecía como cuando yo practico taekwondo y entonces al principio cuando no sabía nada del tema, mi hijo estaba primero ahí, yo le enseñaba desde mi ignorancia del tema, le enseñaba. Ahora que ya lo practico yo y que gracias a mi maestro he venido corrigiendo muchas de las cosas que hacía, me doy cuenta de lo mal que hacía antes las cosas. Y ahora todavía me equivoco, pero hay una diferencia cuando tú le metes conciencia a esto, cuando tú eres consciente de lo que está pasando y buscas corregir en el momento. En el caso del taekwondo una postura, en el caso de la vida un acto, un entender que no solamente soy yo, lo que tú decías, somos una secuencia, somos unos eslabones conectados unos con otros
Esto es muy avatar, muy como si fuéramos una raíz conectados todos con todos y saber que nuestros actos de una u otra manera impactan al resto de esa humanidad, al resto de la energía universal y es volvernos un poco más responsables con esos actos y como la forma en la que los estamos llevando a cabo. Hablabas de una familia, me pareció lindo, los muertos se entierran a los muertos, y es que no es fácil, claro está, nosotros no nos enseñan a aprender a amar ese momento de nuestra partida de este plano, desde lo que es, como yo lo he aprendido a ver, que es pasar a otro nivel. Para mí es como dejar de estar acá anclado con un cuerpo que te amarga. Ya pasaste esta etapa, te graduaste y te vas para otra etapa. No sé a dónde, no sé cómo ni en qué vamos a ir a parar, pero sí siento que es algo diferente y mejor en todo el contexto, teniendo en cuenta que es otro nivel de nuestro aprendizaje álmico, pero eso pues no nos lo enseñaron a hacer y muchos de nosotros, y me incluyo porque en algún momento nos ha podido pasar, nos quedamos anclados. No hablemos solo de la muerte física, del trascender en la parte física, es que cuando algo se acaba, llámese un trabajo, una relación o parte de algún ser querido, nos quedamos haciendo un duelo eterno a eso que pasó. Y entonces terminamos muertos en vida, como tú lo decías, y dejamos de disfrutar todo lo que viene y disfrutar no es irme de pachanga porque entonces se murió esta persona, entonces ahora me voy a celebrar. No, disfrutar es darlo todo, es que hazlo en nombre, en honor, por ese amor que sientes por esa persona que ha estado por esa situación. Ok, ahora hay que darlo todo por esta otra, este otro momento, o sea, aquí ya se acabó este ciclo, empezamos este otro y vamos con toda la energía. Sí, a veces uno dice, pero bueno, o sea, que ya se acabó el día de ayer y borró y cuenta nueva, no, claramente quedan muchas cosas de lo que ha sucedido el día anterior, pero no me puedo sentar a sufrir por el día anterior, o por la hora anterior, o por el minuto anterior, me tengo que parar y seguir adelante, porque si no, en el siguiente minuto voy a tener que lamentar que no hice nada, que me quedé sufriendo por el anterior, ¿ves? Entonces es una, para mí, yo sé que parezco como acá lo que yo no sé si me estaré haciendo entender. Espero que sí, porque trato de poner en contexto lo que leo de lo que tú me compartes y nos compartes y cómo lo llevo a mi entendimiento. Les decía hoy cuando empezamos, esto es compartir lo que cada uno hemos venido aprendiendo y de la manera en cómo hemos aprendido a verlo. No hay una verdad absoluta, la verdad absoluta es el amor, no es otro hecho. Y ahí en adelante cuando tú empiezas a ver desde el amor todo, empiezas a también a ponerle tu firma, tu sello y a permitir también entender cómo cada uno su experiencia la vive de cierta manera y cómo esa experiencia le ayuda a otros también a avanzar en su propio aprendizaje. Me encanta lo que dices, cómo debo amar a esa persona, no sus actos. Claro está, sus actos tal vez no son los correctos para mí en el momento y probablemente me lastiman, pero es la persona la que lo está haciendo, a quien debo amar, a quien debo ser incondicional en esa empatía, en ese entender que cada uno nos comportamos de una manera porque traemos tantas cosas detrás, porque en el mismo día nos pudo haber pasado tantas cosas, porque te chocas con alguien cruzando la puerta saliendo de casa y te encuentras con una persona que va de mal genio, va estresada, pero tú no sabes qué situaciones está afrontando ella, tú no sabes de qué manera está en este momento también viendo su vida y no puedes permitir que eso te toque, ¿ves? Que eso te invada, que esa emoción de esa persona llegue a ti. Deja que ella lleve su proceso. No te cargues con algo que no te corresponde. Pero somos felices, Daniel, cargando los paquetes, no solo los propios, sino los ajenos además. Entonces nos quedamos todo el día hablando de el fulano o el sutano, de qué manera está llevando su vida, como si ya no fuera suficiente con tener que mirar cómo nosotros estamos haciendo la nuestra. Y en ese orden de ideas empezamos también a entender el tema decías tú hace un momento, y lo traduzco en ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y hay gente que lo ve medio vacío todo el tiempo. Y hay gente que no le alcanza,
que dice acá una canción, un vallenato, vas para el cielo y vas llorando. Lo tienen todo, pero aún así se quejan, se quejan. Y hay que aprender a verlo medio lleno, o sea, en serio, estamos llenos de bendiciones todo el tiempo. El solo hecho de que hoy tú y yo estemos acá hablando, tú estando en Argentina, yo acá en Colombia y el resto de las personas que se conectan cada uno desde su casa o en el lugar en el que estén y pudiendo compartir esto que anteriormente no se hacía, que era difícil que entre todos pudiéramos llegar a conectar estas ideas y compartirlas. Y eso es tener el vaso medio lleno. Y eso, el solo hecho de tener el acceso a estas herramientas es tener el vaso medio lleno. ¿Ves? Entonces, aprender a valorar lo que tenemos y a disfrutarlo de la manera en la que la tenemos, no siendo conformistas, claro está, que es otro tema, tenemos que seguirla dando toda. Y a veces uno desfallece y a veces pierdes el impulso y a veces es más seguido de lo que quisieras. Y muchas veces te cuestionas y dices, pero, oh, si esta piedra ya me la conozco porque me volví a tropezar con la misma. Algo te falta aprender de ese proceso para avanzar y ahí ir el camino. No te dejes salir de control, no permitas que tu vida pierda ese sentido de existencia, de estar vivos realmente y de aprovechar al máximo el día que te llega hoy. Yo te decía porque en un momento hablabas de que el que sabe sembrar, primero que todo prepara la tierra y quita lo que nos sirve. Porque decías que viene el maestro a traernos su enseñanza y nuestro corazón debe estar preparado para recibirla. Pero la cizaña, la maleza, crece todo el tiempo. Uno cree que ya la podó. Es tan fácil que como que tú dices, a simple vista, yo ya, esto acá no hay nada, acá no crece sino la semilla que se siembra. Y cuando te das cuenta, la semilla saca una hojita chiquitica, pero la maleza ya va floreciéndole acá, ya le está saliendo todo. Y entonces, ¿cómo hace uno, Daniel, para que esa maleza no termine pues, opacando la semilla? Porque te llega, pero de pronto llega otra vez te la atrapa. ¿Mm? Y bueno, hay que verla con la conciencia, no con los ojos. Porque yo ahora estoy aquí, yo vivo en el campo y tengo un jardín. En este momento que estoy aquí hablando, no estoy preocupado por el jardín porque estoy aquí hablando. Cuando termino de hablar y voy y veo el jardín, la maleza que está tapando las flores que quiero que crezcan y que se desarrollen, las hortalizas, me preocupo. Es decir, solo me preocupo cuando lo veo, ¿no? Es decir, tengo que ver con la conciencia para no preocuparme, sino tener siempre en claro cómo ocuparme de mantener a raya aquello. Entonces, usaste un término que se utiliza, pero tal vez no sea en realidad el fin que hay que perseguir, porque no se trata de podar la cizaña, se trata de arrancarla de raíz. Porque si nosotros la podamos, lo más que vamos a poder llegar a hacer es acortar lo que se ve. Lo que no se ve, como no se ve, no nos preocupa. Pero lo que no se ve de la cizaña es la raíz. Y la raíz es lo que sustenta la cizaña. Entonces, hay que quitar de raíz estas cosas. Pero tiene que estar la intención en nosotros y definirnos a hacer esto. Porque cuando está esa intención y hay una definición, y lo vamos a hacer más allá de lo que cueste o de las dificultades que surjan, o a lo mejor de la ignorancia que podemos tener en el momento, estamos dispuestos a buscar el conocimiento para poder hacerlo, a encontrar la fuerza y a tener la constancia para poder alcanzar el objetivo, es en donde esa actitud de ver, como decías bien antes, el vaso medio lleno, es la que atrae la atención del maestro. Es que es importante esto, ¿eh? Es importante porque esa luz que tal vez es ajena a mi vida, que es la luz del maestro, es la que me va a ayudar a ver mucho mejor y con más claridad y encontrar fuerzas en mi interior que desconocía y que ignoraba. Entonces el maestro no está esperando que yo alcance algún grado de perfección para acercarse. Lo que está esperando es que yo me abra a comprender que es posible encaminarse hacia ella.
Pero la única manera de acercarse cada vez más a la perfección es teniendo bien en claro en dónde está la imperfección y comenzar a trabajar para ir puliendo todo eso, quitándolo, ¿no? Bueno, alguna vez yo les hablaba de la diferencia que hay a niveles de términos de lo que es un diamante a lo que es un brillante. Entonces el diamante es la piedra en bruto, el Ujú. brillante es la piedra tallada. Entonces podemos tener una piedra en bruto que tiene todo un potencial, pero hay que tallarla, ¿no? Entonces puede haber una pureza, una dureza, una resistencia, pero también cuando uno mira esa piedra en bruto, tal vez hasta podría pensar uno que es un pedazo de vidrio que se rompió, pero cuando se pule se distingue claramente, es decir, deja asombrado, ¿no? Sus destellos, sus reflejos, su trabajo. Y también está todo lo que entregamos en esto. Entonces, bueno, podemos ser una piedra en bruto, pero hay que pulirla y eso está en nosotros. Si nosotros queremos pulirla y no sabemos cómo, pero estamos dispuestos a hacerlo, nos ayudará la luz del maestro para saber y para poder ver cómo. Entonces, nosotros, si estamos dispuestos a quitar de raíz, tal vez nos aboquemos a cortar y a podar, como bien decías, usando ese término, lo que es visible y lo que no es visible se nos será difícil poder quitarlo, pero es que esa luz superior a la nuestra, que es la del maestro, es la que nos ayuda a ver lo que por nosotros mismos no podemos ver. Entonces, hay que tener una actitud para poder ganar. Por eso, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Esto está escrito en los cielos en un libro que se llama Libro de los Iniciados. Ahora, eso es un fragmento que trascendió hacia la tierra. Pero cuando se dice, cuando el discípulo está preparado, no nos está diciendo cuando el discípulo es perfecto, el maestro aparece. Es decir, cuando el discípulo hace todo bien, el maestro aparece. No, cuando está preparado. Y el estar preparado no implica ser perfecto, es una actitud. Entonces, no es lo mismo una actitud que algo que quiero, ¿no? Yo quiero que aparezca el maestro porque me gustaría recibir sus enseñanzas y enriquecerme, ¿no? Con todo lo que tenga para compartir y que me bañe su luz. ¿Han visto ustedes que hacen estampitas de los maestros? Y bueno, sobre todo el que más toman en cuenta muchas veces es el Maestro Jesús, con ese arco iris que le sale del corazón y los rayos y la luz. Esa es la irradiación del individuo. ¿Ustedes piensan que eso es exclusivo de los maestros? No, todo ser viviente irradia. Ahora, no sería para nada agradable, y creo que nadie querría tenerlo colgado en su casa, una estampita en donde hay un ser humano irradiando, porque no es nada bello lo que está irradiando. No es un arco iris, son cosas muy oscuras y son nuestras proyecciones, nuestras intenciones. No estoy hablando de mal, ni hablar de la persona que quiere hacer mal. Estoy hablando de tal vez la mayoría de las personas que no quieren hacer mal, pero tampoco les interesa mucho hacer bien. Y entonces terminamos siendo personas que tenemos vidas mediocres. Ah, yo no le hago mal a nadie. ¿Y el bien? Entonces, es un paso, no hacer mal, pero hay que dar un paso más, buscar de hacer bien, pero para hacer bien hay que saber cómo hacer el bien, es decir, y hay que saber distinguir qué está bien y qué está mal, pero cambia de acuerdo a la mirada que tenemos en la vida, ¿no? Hoy cuando comenzaste a hablar enseguida, hace un momento, ¿no? Me venía a la cabeza una frase de Jesús. Él decía, no lloro por lo que me haces, lloro por el daño que te estás ocasionando, ¿no? Porque lo hirieron, pero no estaba llorando porque sentía dolor, lloro por el daño que te ocasionas. Es decir, es la mirada del consciente que se da cuenta que a mí no me estás dañando, te estás dañando. Pero eso, que uno puede decir, bueno, es un maestro, sí, pero eso, esa mirada, fíjense
¿Cómo cambia la actitud cuando uno ve así en la vida? Porque si uno no ve así y yo lloro por el dolor que siento, por lo que me hicieron, busco al responsable del dolor que tengo. Y el responsable es aquel. Y entonces aquel no merece mi palabra, no merece mi atención, no merece mi amistad. Es decir, hago juicio de que no merece tantas cosas, pero en definitiva puede que yo piense que no merece, pero más allá de lo que yo piense como persona y de mis limitaciones para ver, sí puedo entender que lo necesita. Es decir, necesita entender que lo que hace está mal. Y para que pueda entender, alguien tiene que ayudarle. Entonces, ¿podrá ayudar a la persona que siente resentimiento, que tiene y se le genera encono con aquel porque está juzgándolo por su acción? O que lo podrá ayudar será aquel que se da cuenta del daño que se ocasiona, ¿no? Hoy hablabas también de cuando uno parte de este mundo, ¿no? Y volvemos y yo traigo palabras otra vez de Jesús, ¿no? Él decía, mucho es lo que el alma sufre cuando parte de este mundo al verse tan pequeña, porque aquí todos podemos creer que tenemos luz, somos la imagen y semejanza del Creador y el cielo me está esperando más allá de lo que hice, si me arrepiento al final de lo que hice, las puertas están abiertas. Acá podemos creer en lo que queramos nosotros. Ahora, la realidad, más allá de lo que nosotros queremos, es que la verdad es una. Y entonces la verdad es que vamos a estar irradiando lo que somos. Y la verdad es que cuando partamos de acá, donde el ego ya no tiene influencia sobre nuestra vida, y como espíritu humildes veremos lo que somos y en dónde estamos, ahí es en donde sufriremos. ¿Por qué? Porque nos veremos pequeños en esa grandeza de cielo y de luz. ¿Qué es verse pequeño? Es haber prestado tan poca atención en la escuela a las enseñanzas y haber estado pensando más en el recreo que en la clase, en cómo puede serme útil lo que me están enseñando y cómo puedo yo servir a la sociedad a la que formo parte llevando adelante lo que voy aprendiendo. Pero tengo que tener el interés de aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo trascender? ¿Cómo puedo enfrentar? ¿Cómo puedo superar todo esto? Primero hay que empezar por definirse. ¿Queremos seguir viviendo en la oscuridad? No estoy diciendo para el mal ni hablo del demonio. Quiero decir, en la ignorancia, creyendo tantas cosas, o quisiera poder ver, quisiera poder conectar para entender. Quisiera que seguir teniendo una persona que me lee un libro e interpreta lo que Dios quiso decir en ese libro, o quisiera poder hablar con mi padre. Entonces, si quiero hablar con mi padre, tengo que tener la disposición de darle valor a lo que dice mi padre. Porque mi padre no es alguien, no es un youtuber, no sé, que tiene tiempo para estar hablando ahí y anda buscando seguidores. No, es decir, es alguien que tiene semillas, es alguien que tiene alimentos, es alguien que tiene sabiduría infinita y se la quiere confiar a aquel que valore lo que se le entrega. Entonces nosotros recibimos como hijos de Dios todo lo que necesitábamos para poder disponer dentro de nuestro libre albedrío de aquello que tiene valor eterno. Pero también disponemos de libertad para tomar decisiones y hacer con todo eso lo que nosotros entendamos es mejor. Ahora, ¿es mejor para nuestro ego y nuestra vida pasajera o es mejor para nuestro espíritu? Y es lo que tenemos que entender y es a lo que tenemos que aspirar, tener ese entendimiento para comenzar a rectificar. ¿Cómo uno hace para poder conseguir enfrentar todo esto? Y bueno, con sinceridad, asumiendo donde uno se encuentra verdaderamente, ¿no? Nos dejamos llevar mucho por nuestros estados emocionales y muchas veces eso nos confunde. A mí me decían a veces en encuentros públicos donde había 100 personas, me decían algunos, ¿no? Decían, qué hermoso que es escucharte, Daniel, uno sale tan lleno de energía, de vida, de vitalidad. Y digo, bueno, pero sería mucho más hermoso si ustedes lo pueden vivir.
que si depende de que lo escuchen de mí, porque a mí me escuchan una vez cada cuánto, ¿no? Si ustedes lo viven, lo van a sentir todo el día, todos los días, y no solo lo van a sentir, lo van a estar irradiando y lo van a estar llevando, ¿no? Entonces, más que mirar la estampita de Jesús, de los rayos, mirémonos al espejo con sinceridad, porque hay muchas cosas ahí que hay que cambiar. Es doloroso ver la verdad, porque hay muchas cosas que están mal en nosotros, pero somos los únicos que podemos cambiarlas. Es más lindo ver la estampita de Jesús y pensar que con su luz me alcanza, y seguro que es así, pero con su luz me alcanza, pero a mí no me alcanza su luz para cambiar si yo no tengo la disposición de hacer algo. Es decir, depende de mí. ¿Ustedes creen que Dios no está dando todo de sí? Dios todo lo puede, pero no puede ir en contra del libre albedrío de sus hijos. Entonces, todo lo que Él puede, que es todo, está a nuestro alcance si nosotros lo aceptamos y aceptamos que no podemos convivir, siendo la divinidad en espíritu, con tantas ambiciones materiales que tenemos y con tanta desatención que tenemos, ¿no? Es decir, en vez de ir por nuestro camino viendo cada paso que tenemos que dar y haciéndonos conscientes de él, porque la conciencia no es caminar mirando para los lados, silbando y cantando hermosas músicas, para llegar al final a un momento en donde todo se ilumina y no somos conscientes del camino que transitamos. No, se trata de hacerse consciente del camino que transitamos, así la conciencia va despertando, porque siempre nos encaminaremos hacia el servicio, es decir, poder brindar y compartir lo que fuimos alcanzando, aprendiendo y cosechando en el camino. Un maestro, tal vez muchas personas no lo saben, no está siendo un vocero de Dios en donde simplemente se conecta de manera mediúmnica y Dios se expresa a través de él. Un maestro lo que está compartiendo son los frutos de su esfuerzo, de su trabajo, gracias a seguir esa luz de Dios en su camino, ¿no? Entonces el maestro es administrador de su luz y él administra lo que cosechó con su trabajo y con su esfuerzo, pero lo hace de común acuerdo con el Padre, y el Padre le confía esa administración, porque alcanzó esa maestría. Pero quiero decirle, tenemos que administrar lo que tenemos que ver cómo lo brindamos, cómo lo llevamos, pero para administrar lo que tenemos hay que saber qué tenemos. En mi caso, cuando yo me puse a ver qué es lo que tenía, me di cuenta que no tenía prácticamente nada de valor. Nunca le quise hacer mal a nadie, pero nunca me preocupé por hacerle bien a alguien. Y si le hacía bien a alguien era porque me convenía, porque a cambio iba a recibir algo que yo quería como y tenía como aspiración desde una segunda intención ahí detrás solapada. Entonces, les digo con sinceridad, ojalá nos podamos ver con sinceridad, porque si no somos sinceros con nosotros mismos, nos va a doler mucho la verdad que nos pueda querer decir un maestro. Entonces viene un Jesús a la tierra y no nos gusta cuando nos dice perversa civilización de víboras. Nos gusta ese Jesús que dice, ¿no? Sois hijos de Dios y las puertas del cielo están abiertas. Eso nos encanta, pero cuando nos dijo perversa civilización de víboras, bueno, el maestro me está ofendiendo y me agrede con lo que dice. Bueno, el maestro dice la verdad, no busca de agredir, pero si nosotros vemos la verdad, no me agrede, no me lastima lo que dice el maestro, es la verdad. Ahora, si yo creo de mí lo que no soy, y vuelvo a insistir, yo no quiero creer de mí, yo quiero saber de mí, y para saber de mí debo ser consciente. Yo no trato de tomar un papel en donde busco de ser bueno ante los demás para que los demás lo ponderen y yo sentirme bien en mi ego. No, tengo que ser sincero. Digo, ¿cómo andamos en la vida, no? Entonces, yo no puedo esperar esto de nadie. Yo debo de alcanzarlo como individuo que soy. Entonces, yo no vine a cambiar la humanidad. Yo particularmente vine a compartir con la humanidad lo que tengo para compartir de mi experiencia. Pero cada uno también tiene cosas para compartir, cosas que aprender.
Y mucho de lo que hay para aprender probablemente lo pasemos como un momento doloroso, porque habrá que aprender y darse cuenta que así como nos gusta vivir viendo nuestras virtudes, también tendremos que asumir tener errores y defectos. Y entonces eso nos dolerá, pero en buena hora que atravesamos esa verdad que vivíamos ignorando con amor. Es decir, ver con amor que cometo error, llevar luz ahí donde hay oscuridad, para poder ver y entender cómo llevar adelante un orden. Y después que cuando está esa luz en nuestra vida, nosotros no hay fórmulas, tendremos que ver cómo salimos adelante. Yo les digo, al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Bueno, pero cuando estemos ahí, cualquiera de nosotros, así sea que entendemos lo que esto significa, es que se trata de que por eso tenemos inteligencia para ver cómo en esa situación particular que estamos viviendo salimos adelante, siempre respetando y teniendo en cuenta esto, que es un error, pero quien llevó adelante y cometió ese error es un hijo de Dios. Entonces, si hay un error en la vida de un hijo de Dios, ese hijo de Dios está lastimando, porque la justicia divina recompensará al que inició y llevó adelante la acción, pero la recompensa está en sintonía, porque lo semejante se atrae con su acción. Y si cometió el error que le llevó dolor a alguien, esa volverá a él como un dolor, pero no por castigo del cielo, porque es lo que sembró, ¿qué va a cosechar? Otra cosa no va a cosechar. Entonces, cuando yo estoy mirando, veo, no se da cuenta de lo que está sembrando, que tendrá una cosecha de amargura. Y entonces, ahí veremos cada uno de nosotros cómo encararlo. Tendremos que acudir a nuestro entendimiento, a nuestra claridad, a nuestra inteligencia. No hay una fórmula que se aplique en toda situación para cualquier persona. Somos individuos y tenemos nuestra propia inteligencia, tenemos nuestro desarrollo. Estamos todos en la escuela, cada uno pertenece a un aula. Y aunque podamos encontrarnos con otros que pertenecen a la misma aula que nosotros y son compañeros, no todos prestan la misma atención, no todos registran de la misma forma, no todos se esmeran por entender, por aplicar, por trasladarlo, por llevarlo en su vida cuando salen tal vez de la escuela y vuelven y se integran a la sociedad, a la familia, ¿no? Con la alegría de lo que aprendí. Volvemos lamentándonos de la escuela muchas veces a casa, en lugar de estar felices por lo que aprendimos. Bueno, si vivimos una vida así, se nos hacen difíciles muchas cosas que vamos encontrando. Entonces, yo no tengo soluciones mágicas en donde, ¿cómo hago para encontrándome con una persona injusta, verlo con amor? No hay la magia que yo vaya a decir alguna frase que consiga que alguien pueda ver con amor algo que es injusto, iba en contra de la ley, y que lo que irradia y lo que genera sea ofensivo, sea dañino. Entonces, a ver, si uno está escuchando una sinfonía y su ejecución, no se deleita en la perfección, pero cuando una nota suena mal, parece que arruina todo el concierto, ¿no? Entonces, somos un poquito a veces esa nota desafinada, donde de alguna manera nos lleva a prestar atención. A ver, si nosotros escuchamos ese concierto y hay una nota en ese concierto que tuvimos 20 minutos escuchando en su ejecución con todos los instrumentos y músicos y sus maestrías, una nota que salió mal y nosotros somos buenos escuchas y estamos atentos, ¿se nos va a escapar de la atención? No. ¿Y qué es lo que vamos a recordar de esa sinfonía? ¿La belleza de su ejecución o la nota que estuvo fuera del lugar, no? Ahora, no está mal que recordemos eso y que estemos atentos a esto, porque es sobre lo que hay que trabajar, para que todo sea armonioso. Pero otra cosa es criticar y no hacer nada para ayudar a que eso cambie o mejore, encontrar las salidas y las formas.
estamos en formación. Y les dije, los discípulos, o el discípulo es un grano de arena en la playa, el maestro es como el océano. Entonces, el maestro visita si los granos de arena tienen libre albedrío, como lo tiene el maestro. El libre albedrío del maestro tiene un mayor alcance, tiene el tamaño de un océano. Pero, es decir, él puede en su libre albedrío llegar a la vida de esos discípulos. ¿Cómo llega? De manera respetuosa, a través de una ola. No los inunda, no los ahoga, no los sumerge. Llega ocasionalmente y les hace sentir de su presencia, de su cercanía. Y cuando se acerca y nos toca y nos roza esa ola, es como un soplo de vida. No se dan cuenta, tal vez no se imaginan la inspiración que surge en la vida de aquel que está atento a partir de esa visita fugaz, ¿no? Es decir, esa visita deja una marca, una huella que escala muy profundo en uno si uno está atento. Ahora, si uno no está atento, son solo palabras, son solo frases, ¿no? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Ah, sí, eso lo dijo Jesús. Pero, ¿estamos atentos cuando está Él? ¿Sentimos la presencia cuando Él se encuentra? Es decir, nos enriquece y utilizamos, nos favorece esa presencia. ¿Para qué utilizamos aquello? ¿No? Es abono, es fertilizante, es apoyo, es fuerza extra que se suma a mi deseo, a mi necesidad de trabajar, a mi entendimiento, o estoy esperando que haga todo por mí. Es decir, los maestros no van a cambiar el mundo. Y yo insisto en una realidad que yo busco ser realista. Muchos están esperando y también están sabiendo o están creyendo de la presencia de maestros, de la llegada, que cambiarán las cosas. Pero así como se dice, y hoy les decía, un maestro irradia y uno se imagina, cree, wow, busca de afirmar lo que uno cree de la irradiación del maestro, también lo hacen las personas. Entonces, traten de ponerse en el lugar del maestro. ¿Les gustaría acercarse a la irradiación de esas personas? Cuando el maestro puede estar viviendo junto a otros, que son de alguna manera también seres conscientes, así como él lo es, y todo es armonía y todo es paz. Pero él entiende que todo es paz y armonía en ese mundo donde eso es una realidad. Como decía Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces, en ese mundo donde reina el amor, todos viven por ese amor, todos defienden ese amor, todos están dispuestos a dar la vida por ese amor, pero no es el caso de este mundo. Por eso mi reino no es de este mundo. Ahora, para que podamos ser parte de ese reino debe tener presencia o embajada o delegado en el corazón. Es decir, todo lo que se dictamina desde ese reino tiene que llegar a través de nuestro corazón y volcarse hacia nuestra inteligencia y con inteligencia conducirlo a través de una acción, aquello que entendemos. Es sencillo, aunque parezca complejo. Muchos dicen, no, pero en este mundo es difícil. Es difícil porque uno vive distraído. Es difícil conducir recto por el camino si uno vive mirando hacia los lados, claro. Si uno está atento a lo que tiene que hacer y solo mira cuando es necesario hacia los lados, porque es necesario, no porque uno se está distrayendo, uno podrá avanzar y salir adelante. Pero bueno, a aquel que está cerrado a las cosas del mundo, le cuesta dejarlas para tomarlas de Dios. Entonces, es decir, queremos pertenecer a ese mundo y a ese reino y no podemos llevarnos las cosas de la tierra. Entonces hay que ir renunciando a ello, hay que ir desapegándose, hay que ir quitando todo lo que es imperfecto para vivir en un mundo perfecto. Entonces, para que este mundo sea perfecto, debemos de quitar las imperfecciones. Yo vine a esta tierra a quitar las mías, no puedo quitarlas de nadie. Y quitando las mías, a través de esto hacer experiencia. Y a través de esa experiencia y de las comprobaciones, poder salir a afirmar. Afirmar no es imponer. Es decir, yo afirmo que lo conseguí.
También afirmo que esto que conseguí no me hace ni más ni menos que nadie. Es una conquista personal. Y dejando detrás lo que para mí, y no me daba cuenta, era un lastre que me impedía avanzar, ¿no? Estaba anclado en ese lugar, siempre buscando de consolarme a la hora de pensar en la luz en la que estaba. Sí, Ay, pero siempre gordo, estaba en todo la bien, la misma luz. promoción Es decir, nunca en había Instagram. visto que podía llegar a ser más grande o que había muchas cosas más allá de esa luz que me guiaba o que tomaba en cuenta. ¿Y dónde encontré toda esa grandeza del universo? En esas regiones oscuras que antes me atemorizaban. Entonces dejé de tenerles temor, empecé a tenerle respeto y empezó a surgir la necesidad de avanzar con la luz que tenía, ¿no? A ver, quien enciende el candelabro lo lleva consigo. Si yo enciendo el candelabro, lo pongo aquí en la mesa y yo me voy hacia la oscuridad, no voy a ver nada. Si yo lo llevo conmigo, puedo ver en la oscuridad, ¿no? Entonces, digo, hay que llevar con uno lo que vamos aprendiendo, lo que vamos entendiendo, y eso nos ayuda a poder reconocer, y entonces ir entendiendo cada vez más, y ahí en la oscuridad hay muchas respuestas y mucha más claridad sobre tantas cosas que aún aquí en la luz tenemos dudas y no están del todo claros o muchas veces hasta cuestionamos o inclusive ignoramos. Porque entrar en la oscuridad muchas veces lo que representa es avanzar sobre las raíces. No solo estar viendo la planta y su fruto, que es lo que más nos interesa. Nosotros vamos a comprar y vamos a poner una planta en nuestro pedazo de tierra, queremos que ya esté dando fruto. ¿Cuánto da fruto? Enseguida preguntamos, ¿no? Bueno, lleva tiempo, todo se tiene que desarrollar, lleva tiempo. Eh, el padre de la vida en el universo es quien denominan como Cronos, ¿no? Es decir, es el tiempo el que da vida al universo. Todo requiere de tiempo. Entonces, el tiempo no es para perder. Si yo no trabajo la tierra, el tiempo consigue que se desarrolle la cizaña. Es decir, aquello que crece sin necesidad de cuidado, pero que a lo vez no produce nada. Pero mientras crece, esteriliza la tierra. Entonces, si yo quiero tener frutos, si yo quiero tener alimentos, yo quiero tener para compartir, tengo que multiplicar lo que sale de esa tierra, no solo lo que obtenga yo, sino lo que obtenga de ahí para darle a los demás. ¿Qué voy a dar con amor? ¿Y cómo es el amor si no es brindar, no? Entonces, si yo tengo solo una semillita, ¿cuánto amor podré tener por los demás si lo único que tengo es esto? Si yo pongo esa semilla, se multiplique y cosecho 1000, tendré 1000 para dar y podré llegar a 1000 y a la vez de que llego con experiencia, con conocimiento de causa, no de porque yo creo y porque me dijeron, ¿no? Entonces, para cambiar esto es las manos a la obra, es poner en práctica lo que entendemos, no estar tan preocupados por saber más, no estén queriendo buscar más trabajo, tratemos de resolver y de sacar adelante el que tenemos. De esa forma es que vamos avanzando y en ese avanzar nos acercamos a nuevos trabajos que surgirán, pero que nos encontrarán con una preparación para poder enfrentar esos nuevos desafíos, ¿no? Pues Daniel, como siempre, lo que te decía en un principio, a mí me encanta escucharte. Es inevitable porque tú vas hablando y es como que se va uno metiendo en ese viaje y se proyecta y visualiza todo. Por lo menos a mí me pasa. Me pone muy triste porque el tiempo definitivamente se nos hace tan corto y definitivamente, insisto, acá de alguna manera pensaba yo, ojalá pronto nos podamos encontrar. Porque de verdad que lograr compartir contigo y poder recibir de la sabiduría de tu aprendizaje y de partir a lo largo de la apreciación de cada uno es enriquecedor. Para las personas que nos han venido acompañando, para los que están viendo este contenido en directo o lo van a ver en diferido, porque es justo y perfecto el momento en el que esto llegue a ustedes. Sean luz. Un día me acordaba que decía, hay que ser luz, luz del mundo. Hay que ser esa sal, hay que ser esa conexión, hay que ser ese sabor, hay que
no venimos a ser desabridos. Me encanta esa frase de porque no eres ni frío ni caliente, porque estás tibio, estoy a punto de expulsarte de mi boca. Debemos trabajar en eso, laborar, ocuparnos en eso, que no se nos vuelva una queja cotidiana, que no se nos vuelva un lamento permanente, sino por el contrario, la posibilidad de poder encender ese faro y poderlo tenerlo en nuestras manos siempre, poder ver que dejamos atrás con respeto, con amor, pero también poder ir hacia adelante, hacia donde vamos, y no solo para nosotros. Me encantaba eso que decías, no venimos solo a ser para nosotros, no es que yo no le hago daño a nadie, me encantó, y qué estás haciendo por ti, por los demás. El solo hecho de no hacer no quiere decir que estés haciendo bien. En general, agradecerte infinitamente por acompañarnos esta noche, mi querido Daniel, por este espacio que nos brindas, por ese tiempo que nos compartes y por todo este conocimiento que traes a nosotros con este amor, con esa disposición. Gracias infinitas. Ojalá un día siendo partículas nos encontremos nuevamente igual, allá viendo la infinidad del universo y del mundo entero y de la divinidad, pero siempre conectados. Creo que para algo justo y perfecto nos encontramos en este plano y de esta manera. Seguro, seguro. Si no, hay que darle forma. Sí, sí. Hay que darle forma. Acá, tomo nota, atenta nota. Mi querido Daniel, un abrazo inmenso, inmenso, inmenso a través de la distancia a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Recuerden, el 20, 21 y 22 de octubre tenemos nuestro Holistic Point. Acá los dejamos con esta información para que ustedes se queden viendo la promoción de este espacio, donde van a tener la oportunidad de desarrollar diferentes talleres en un retiro online, donde estaremos pues dándonos este espacio de sanación personal y de elevación anímica. Un abrazo enorme, bendecida noche y que descansen. Gracias, gracias, gracias. Yo me quedo acá por interno despidiéndome con Daniel.